Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bomba. La carta secreta de Neslihan Atagul Burak ha salido a la luz revelando un doloroso pasado. El mundo del espectáculo en Turquía se ha despertado hoy con una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en la mano. Se trata de un acontecimiento que nadie esperaba, pero que confirma los rumores que han estado circulando durante años en los pasillos de los sets de grabación. Estamos hablando de la inigualable Neslihan Atagul y el carismático Burak. Durante mucho tiempo, los fanáticos de esta pareja soñada han especulado sobre la verdadera naturaleza de su relación detrás de las cámaras. Siempre se ha dicho que entre ellos había una energía especial, una conexión que iba más allá de la actuación, pero también se hablaba de una tensión silenciosa, de miradas esquivas y de palabras no dichas. Hoy, esa tensión tiene un nombre y una prueba física. Ha aparecido una carta, escrita de puño y letra por la bella Neslihan, dirigida nada menos que a Burak. Y el contenido de esta carta es tan emotivo y desgarrador que cambiará para siempre la forma en que vemos a estos dos grandes actores. El título de esta triste historia es claro, Sana a la KRGNM, es decir, todavía estoy herida por ti. Según la información que hemos recibido de fuentes muy cercanas al círculo íntimo de los actores, esta carta no es reciente, sino que fue escrita en un momento crucial de sus vidas, justo cuando ambos decidieron tomar caminos separados profesionalmente. Sin embargo, la carta nunca llegó a manos de Burak en ese momento, o tal vez él decidió ocultarla para proteger sus propios sentimientos. Lo cierto es que el texto ha salido a la luz y las palabras de Neslihan resuenan con una tristeza profunda. En la carta, Neslihan abre su corazón de una manera que nunca antes habíamos visto. Ella escribe con sinceridad brutal sobre una promesa rota, sobre un momento en el que necesitaba el apoyo de su amigo y compañero, y él simplemente no estuvo allí. Una de las frases más impactantes del texto dice, pensé que nuestra conexión era irrompible, pero me dejaste sola en medio de la tormenta. Confié en ti más que en nadie, y ese silencio tuyo fue la respuesta más dolorosa que pude recibir. Estas palabras nos muestran a una Neslihan vulnerable, lejos de la imagen de mujer fuerte que siempre proyecta. Nos muestra a una mujer que se sintió traicionada no por un enemigo, sino por alguien a quien consideraba su alma gemela en el arte. La historia se vuelve aún más interesante cuando analizamos la reacción de Burak ante la filtración de esta carta. Se dice que el actor, al enterarse de que estas palabras privadas se habían hecho públicas, quedó totalmente devastado. Testigos aseguran que Burak no sabía la profundidad del dolor que Neslihan guardaba en su interior. Al leer las líneas donde ella expresa su decepción, se dice que Burak comentó a sus amigos cercanos, nunca fue mi intención lastimarla. Si hubiera sabido que ella se sentía así, habría dejado todo para estar a su lado. Esa carta es un espejo de mis propios errores. Esta confesión de Burak añade una capa de tragedia a la situación. Parece que todo fue un enorme malentendido, una falta de comunicación que separó a dos personas que se querían profundamente. La carta continúa detallando momentos específicos en el set de grabación donde Neslihan esperaba una mirada de consuelo o una palabra de defensa por parte de Burak frente a las críticas de la prensa. Pero solo encontró distancia. Te miraba a los ojos buscando a mi compañero, pero solo veía a un extraño preocupado por su propia imagen, escribe Neslihan en otro párrafo demoledor. Es evidente que la fama y la presión mediática jugaron un papel terrible en su distanciamiento. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará ahora? ¿Podrán Neslihan y Burak superar este doloroso capítulo del pasado? La carta termina con una frase que deja una puerta entreabierta, pero también muestra lo difícil que es olvidar. Neslihan cierra su mensaje diciendo, aunque el tiempo pase y nuestras vidas sigan rumbos diferentes, una parte de mí siempre esperará esa disculpa que nunca llegó. No te odio, pero sigo herida. Y esa herida me recuerda cada día lo que perdimos. Es un final poético y triste para una de las parejas más icónicas de la televisión.
Los fanáticos en las redes sociales ya han comenzado a crear teorías. Algunos dicen que esta carta es la razón por la que no han vuelto a trabajar juntos en un nuevo proyecto, a pesar de las ofertas millonarias. Otros creen que esto podría ser el primer paso para una reconciliación, ya que ahora las cartas, literalmente, están sobre la mesa y ya no hay secretos entre ellos. Imaginamos que para Burak, leer esto hoy en día, con su vida ya establecida, debe ser un golpe duro al corazón. El arrepentimiento es un sentimiento pesado, y saber que causaste dolor a alguien que te importaba es difícil de manejar. Por otro lado, la actitud de Neslihan ante la filtración ha sido de silencio absoluto. Ella no ha negado la autoría de la carta, lo que para muchos es una confirmación tácita de que todo es real. Sus seguidores han inundado sus redes sociales con mensajes de apoyo, diciéndole que es valiente por haber escrito sus sentimientos y que tiene derecho a sentirse herida. La imagen de Burak, aunque un poco golpeada por estas revelaciones, también ha despertado compasión. Muchos entienden que a veces, la juventud y la inexperiencia nos hacen cometer errores con las personas que amamos. Era joven y tonto, no sabía valorar lo que tenía, habría dicho Burak en una conversación privada filtrada ayer. Esta historia nos recuerda que los famosos, a pesar de todo el brillo y el glamour, son seres humanos con corazones frágiles. Sufren por amor, se decepcionan de sus amigos y guardan rencores que pueden durar años. Esta carta es la prueba de que el tiempo no siempre cura todas las heridas, a veces solo las cubre un poco. La tensión entre ellos es palpable incluso a la distancia. Imaginen por un momento si se encontraran hoy en una gala o en un evento. ¿Qué se dirían? ¿Podría Burak mirar a los ojos a Neslihan después de leer cómo la hizo sentir? ¿Podría Neslihan aceptar una disculpa tardía? Es una situación digna de una novela, pero esta vez, el guión no ha escrito la vida real y el dolor es auténtico. La química que tenían en pantalla era innegable porque nacía de una emoción real, y ahora sabemos que esa emoción también incluía dolor y frustración. Es triste pensar que una amistad tan bonita se haya transformado en un recuerdo lleno de espinas. Sin embargo, la vida da muchas vueltas. Tal vez, el hecho de que esta carta se haya hecho pública sea la catarsis que ambos necesitaban para cerrar este ciclo o, quién sabe, para empezar uno nuevo basado en el perdón y la honestidad. Lo que es seguro es que los fans no dejarán de hablar de esto por mucho tiempo. La historia de Neslihan y Burak ya no es solo sobre sus personajes, sino sobre dos personas reales que se hicieron daño sin querer y que ahora deben enfrentar la verdad. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones. Es una historia que nos toca el corazón porque todos, en algún momento, nos hemos sentido decepcionados por alguien a quien queríamos mucho. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema tan delicado. ¿Creen que Neslihan tiene razón en seguir guardando ese dolor después de tanto tiempo? ¿O piensan que debería perdonar a Burak y dejar el pasado atrás? ¿Creen que Burak intentará contactarla después de esto para pedirle perdón cara a cara? Por favor, compartan sus opiniones en los comentarios, nos encanta leer sus teorías y pensamientos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este drama y darle like al video si les ha gustado nuestro contenido. Hasta la próxima, cuídense mucho.